Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Le damos muchas gracias a Dios por tu vida, si puedes ver este video. Alabamos y bendecimos al Señor por su misericordia y por la oportunidad de poder estar juntos a través de esta comunión. Cuando tú escuches esta palabra, deseamos con todo nuestro corazón que tú seas bendecido. Damos gracias a Dios para la Iglesia del Señor Jesucristo en Montreal. Nos es un honor, nos es una bendición de parte de Dios que tú nos puedas escuchar. Deseamos de antemano que Dios te bendiga junto con tu familia y puedas hallar en el Señor Jesús todo lo que tu alma desea. Nosotros aquí en la iglesia tenemos la bendición de estar, de participar en este día miércoles de la palabra del Señor y esperamos que todos los que la puedan escuchar y sean bendecidos y que la iglesia pueda tomar la importancia de poder atender a la palabra del Señor y podamos crecer y crecer en la fe y en el conocimiento, pero sobre todo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es que déjame hablarte estaba yo pensando en estos días, de la oración. ¿Cuál habrá sido la primera oración registrada en la Biblia? O específicamente hablando, ¿cuándo se habla del primer hombre que hizo una oración? Es diferente. Por ejemplo, la Biblia nos dice que con Set, con Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, y eso es oración. Invocar el nombre del Señor, invocar el nombre de Dios es muy poderoso y debiera ser un acto y un ejercicio espiritual muy importante practicado por la iglesia y para el beneficio de la iglesia. Hay poder en la invocación del nombre del Señor, porque en el nombre del Señor están incluidos todos los poderes de Dios. De hecho, la Biblia dice que incluso en el nombre del Señor se va a doblar toda rodilla. Y usted y yo podemos invocar el nombre del Señor. Siempre habremos de encontrar algo muy hermoso y muy poderoso en nuestra alma, en nuestro espíritu, cuando nosotros invocamos su glorioso nombre. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor trae paz. Invocar el nombre del Señor trae refrigerio. Invocar el nombre del Señor Jesús trae fuerza para nuestra vida. Así es que no lo olvides, invoca su nombre. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, solo la Biblia dice eso de Set o de Enos, pero seguimos leyendo, no se menciona mucho tanto ni en Adán ni en Enoc. Solo dice que caminó con Dios. Por supuesto que él platicaba con Dios, pero propiamente hablando, cuando hablamos de una intercesión, de una oración, uno de los lugares o uno de los personajes que mejor nos enseña esta práctica tan poderosa y tan bendecida es el padre Abraham. Con Abraham nosotros vemos, por lo menos la Biblia dice que 3 veces invocó el nombre del Señor. Pero no solo eso, con Abraham nosotros vemos en Génesis cuando hace una intercesión, cuando Dios está a punto de hacer algo y él mismo dice que se lo va a revelar a Abraham, pero la postura que toma Abraham, el ponerse en el camino, el ponerse entre Dios y el hombre, o en este caso para interceder por Lot, es algo maravilloso. Es una práctica que después la Biblia iba a marcar y remarcar, de tal manera que iba a quedar plasmada como enseñanza, como un testimonio firme del poder de Dios, primeramente para la iglesia y posteriormente para su pueblo.
con la invocación del nombre del Señor, con la oración del nombre del Señor, nosotros nos podemos dar cuenta cómo hay poder en la oración, cómo el Señor ha dejado este recurso tan poderoso para que tú y yo nos podamos acercar al Señor, para que podamos experimentar en nuestra vida el poder que nosotros podemos desprender, la virtud literalmente del manto de Jesús a través de la oración. Si tú pudieras experimentarlo, si tú te pudieras dar cuenta, podrás experimentar que tu vida nunca es la misma cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios. Ahí en su presencia te puedes derramar, ahí en su presencia puedes desnudar tu alma, entregarte como Él lo ha mandado en su palabra para que seamos edificados, para que podamos experimentar que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios todopoderoso que está a favor nuestro y que Él ama cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo invocamos, cuando tú y yo le buscamos, cuando tú y yo intercedemos. La Biblia, el Señor Jesús nos enseñó que si nosotros oramos cerrada la puerta, y hablamos a nuestro Padre Celestial que nos ve, que nos escucha en lo íntimo, nos va a responder en lo público. Mire qué maravillosa promesa del Señor. Así es que por eso nosotros podemos ver que es tan importante orar, es tan importante clamar al Señor, es tan importante caminar con Dios. Y a medida en que nosotros vamos caminando con Dios, conocerlo de una manera como nosotros lo tenemos que conocer. Por eso me gustaría compartirte hablando de Abraham, porque en Abraham nosotros vemos un terreno, un personaje muy importante donde nosotros podemos aprender la importancia de la intercesión, la importancia de invocar el nombre del Señor, la importancia de la oración. Imagínense, hermano, solo quiero recordarle que nosotros tenemos por mandamiento del Señor que tenemos que invocar su nombre, que tenemos que orar en todo tiempo. La Biblia nos dice y nos manda, y es un imperativo, no es sugestivo, es imperativo, que nosotros debemos orar en todo tiempo. Que tenemos que tener comunión con el Señor en todo tiempo. Y por eso cuando nosotros vemos con Abraham, nosotros podemos aprender muchas cosas. Me gustaría que pudiéramos ver el capítulo 17 del libro de Génesis, si tú lo puedes buscar, y si no, permíteme compartírtelo. Me gustaría compartirte Génesis 17, los primeros versículos, nada más para que podamos aprender algunas cosas. Dice la Biblia, en el nombre del Señor quiero compartirte. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, vea por favor un hombre que conoce a Dios, versículo 3. Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo seré tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua,
y seré el Dios de ellos. Versículo 8. Te invito cuando tengas tiempo, lo puedas ver más en tu casa y te darás cuenta que ahí hay muchas cosas muy importantes que nosotros podemos ver. Cuando tú y yo caminamos con Dios, cuando tú y yo le creemos a Dios, cuando tú y yo aprendemos de los personajes de la Biblia que el Señor ha dejado en su palabra, nos daremos cuenta que Dios ha dejado ahí esto como ejemplo para que nosotros podamos aprender de ellos. Y quisiera decirte por principio de cuentas que nunca pienses que Dios está lejano a ti. Eso era antes cuando nosotros no conocíamos al Señor. Pero quiero decirte que una vez que nosotros hemos invocado, hemos creído en el Señor, hemos invocado su nombre, lo hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador, el Padre de las misericordias ha hecho esa decisión muy seria. Nuestro Dios es serio y va a cumplir lo que Él ha prometido a nosotros. Y Él ha prometido a través de nuestro Señor Jesucristo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que todos los días seguimos nosotros esperando y seguimos nosotros confiando y seguimos hablando con nuestro Dios. Dios era un Dios cercano, era un Dios personal con Abraham. Lo mismo que contigo, Dios es un Dios personal contigo, es un Dios cercano. Tú le puedes llamar, tú le vas a invocar y Él te va a responder, como dice el libro de Job. Y es por eso tan importante que nosotros creamos a Dios y a su palabra y que nosotros miremos y podamos nosotros aprender. Así como Abraham, que dobló su rostro porque Dios vino a hablar con él y habló con Dios. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial ama de sus hijos. Él sabe bien que nosotros andamos cargados, Él sabe perfectamente que nosotros andamos con muchas cosas, pero Dios está esperando que nosotros le creamos y que a veces no permitamos que el mundo apague la voz de Dios que nos está llamando para que estemos tiempo en su presencia. Hemos sido llamados a la comunión con Dios para experimentar su presencia, porque nuestro Padre Celestial tiene deseos de tener comunión, relación contigo. No solo quiere que tú le hables, Él también quiere hablar a tu corazón. Y ahí es donde Dios va a romper toda clase de silencio y podrás escucharlo hablar y podrás escuchar su voz. Podrás entender que Dios te habla a través de su palabra. Él va a hacerlo de una manera tan especial que tú vas a quedar asombrado. Y eso es lo que de esto se trata. Abraham le creyó a Dios. Y yo puedo darme cuenta que Dios, y mira por favor hermano, se le presenta de una manera muy especial a Abraham. Diría yo, la más elevada de todas en la experiencia de Abraham. ¿Por qué? Porque se le había presentado en el capítulo 15 como su escudo. Le dijo el Señor, le dijo Jehová a Abraham, todavía no había sido cambiado su nombre: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero aquí se le presenta diferente. ¿Sabes cómo se le presenta? Como el Dios todopoderoso, como el Dios todo suficiente. La Biblia, el hebreo, usa una palabra que se escribe o se pronuncia como el Shaddai, que en otras cosas quiere decir el todo suficiente y que también trae una connotación del Dios que sustenta, el Dios que amamanta, el todopoderoso.
para dar la idea de que no solamente es un Dios poderoso, lejano, sino un Dios cercano y personal, sustentador, como una madre cuando amamanta y da pecho a su bebé. Es tan maravilloso pensar en nuestro Dios, porque eso es lo que Él quería. Sin embargo, solo esto era un anuncio de lo que iba a venir y que fue inaugurado por nuestro hermoso Señor Jesucristo. Porque con la venida del Señor, no solamente es puesto de una manera de ejemplo, sino de una manera viva para que tú y yo podamos tener entrada por esa puerta llamada de la comunión con Dios, para que podamos disfrutar de su amor, de su gracia, de su presencia, y lo podamos ver en nuestra vida como solo Él es digno. A veces nosotros tenemos muchas situaciones difíciles en la vida. A veces estamos preocupados, a veces se nos va la paz, a veces se nos va el sueño, por los problemas naturales de este mundo, las enfermedades, las carencias físicas, económicas, las decepciones de cualquier índole. Pero no te das cuenta, hermano, que lo único que pasa es que Dios nos está tratando de llamar nuestra atención. Porque ¿sabes una cosa? Dios siempre te habla. A fin de que tú y yo nos podamos dar cuenta que no hay nada mejor que estar en su presencia, que lo podamos conocer. ¿Quién le iba a quitar la experiencia a Abraham de conocer al Dios todopoderoso, al Dios suficiente? Nadie, ni la muerte. Es cierto que Abraham cometió errores, pero se levantó porque Dios fue el que lo levantó. No quiere decir que cuando nosotros tengamos una experiencia con Dios, nunca más vamos a cometer errores. Eso no quiere decir. Quiere decir que nuestra vida no va a volver a ser la misma porque hemos tenido un encuentro con el Dios vivo y todopoderoso. Así es que el Shaddai quiere decir el todo suficiente. Se traduce como Dios todopoderoso. Él, el fuerte. Shaddai, alimentador, nutridor. Y este mismo título, el Shaddai, aparece 31 veces en el libro de Job. ¿Quieres ver al Todopoderoso? ¿Quieres ver al Dios todosuficiente? ¿Quieres ver al fuerte? ¿Quieres ver al sustentador? 31 veces en el libro de Job. De una manera espectacular. Pero lo más importante que tenemos nosotros que ver es que imagínate lo que pudo significar para Abraham. Para Abraham significó muchas cosas. Me gustaría compartirte algunas de ellas. La primera, una nueva revelación de Dios. Dios se le estaba revelando de una manera que Abraham nunca lo pudiera olvidar. Yo soy el Dios todosuficiente, el Dios sustentador, el Dios todopoderoso. Una nueva revelación de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en la vida, hermano. Te cuento que cuando tú y yo caminamos con Cristo, somos bebés, pero Dios desea que nosotros vayamos creciendo. Y a medida en que vayamos creciendo, pues nos podamos dar cuenta que Dios es un Dios relacional y que vamos a tener encuentros con Dios de diferentes maneras. Algunas veces se nos va a presentar como el Dios todopoderoso, otras veces como el Dios sanador, otras veces como el Dios proveedor. Otras veces como el Dios que pelea nuestra batalla. Otras veces lo vamos a ver en todas las veces como tú lo necesites. Lo único que tienes que hacer es creerle a Dios. Y la otra cosa, atrever a creerle a su palabra. Porque Dios todo lo que promete lo cumple. Así es nuestro Padre, así es nuestro Dios. Y te va a dar nuevas revelaciones de Dios, porque Dios es un Dios relacional, es un Dios vivo, es un Dios que se deja hallar para todo el que lo busca. Abraham
tuvo un encuentro con Dios y nunca su vida volvió a ser la misma, porque tuvo una nueva revelación de Dios. Otro aspecto que nos podemos dar cuenta, eso está en el versículo 1. Otro nuevo aspecto es un nuevo andar, una nueva dirección. Dios le dijo, debe ser perfecto delante de mí. Dios lo estaba desafiando para que Abraham le creyera a Dios y Abraham tomara la promesa de Dios, el desafío de Dios y se atreviera a creerle a Dios porque Dios le estaba hablando. Un nuevo andar con Dios. Tuvo una nueva revelación de Dios. Tuvo un nuevo andar con Dios. Hay otro aspecto que me gustaría compartirte. Un nuevo pacto con Dios. Dios le dio un pacto tremendo. Dios le dijo que iba a ser padre de muchedumbres. Dios le dijo que le iba a dar una gran nación. Dios le dijo muchas cosas. Lo que Dios estaba haciendo era un pacto. Ya es cierto que ya lo había hecho, pero aquí tiene como que Dios le vuelve a ratificar otra vez el pacto. Un nuevo pacto con Dios en el versículo 2. Y sabes una cosa, algo que nunca se le va a olvidar a Abraham. Número 4, un nuevo nombre de Dios. El todo suficiente, el Shaddai. El Dios todo, el Dios sustentador, el Dios maravilloso. Así es que una nueva revelación de Dios, un nuevo andar de Dios, un nuevo pacto con Dios, un nuevo nombre de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si nosotros no tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida nunca va a ser cambiada. Vamos a seguir siendo las mismas personas mentirosas, las mismas personas que somos, solo vamos a estar camuflajeados, pero no transformados. Si tú y yo solamente conocemos a Dios de una manera superficial y no real, nuestro cambio no va a ser verdadero y real. No vamos a tener un encuentro con el Dios vivo que va a transformar nuestra vida. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros no es solamente que nosotros tengamos un encuentro o una experiencia religiosa, sino una transformación espiritual de nuestro espíritu que brote hacia afuera, que invada nuestra alma y que invada nuestro ser. Si no, seguiremos siendo las mismas personas. Abraham estaba viendo en Dios el Shaddai, pero ¿sabes una cosa? Le cambiaron también su nombre. Ya no vas a ser Abraham sin H. Y la H en la Biblia hace alusión a lo que es en español la letra H, pero en el alefato hebreo. Y en el alefato hebreo tiene que ver con la palabra inspiración. Una nueva inspiración, el aspirado o aspiración o inspiración se introdujo en su nuevo nombre, cuando el aliento de Dios entró en su vida. Porque como te he dicho, nuestro Dios es un Dios relacional. Y cuando Él se relaciona con su pueblo, Él siempre se está impartiendo con su pueblo. Y a medida en que tú tengas esa experiencia maravillosa con Dios, tú lo vas a alabar y lo vas a bendecir. Y vas a declarar su grandeza y su amor y su misericordia con nuestro Padre Celestial. Él quiere cambiarte. Él no quiere que seas la misma persona. Él quiere que tú sepas que así como transformó la vida de Abraham, porque Abraham no volvió a ser la misma persona, vivió con una nueva visión. Y por supuesto, no estamos hablando aquí ya de Abraham en lo último de su vida. Por supuesto que le faltaba mucho que recorrer, pero esto fue clave para su vida anterior
y posterior. ¿Por qué? Porque recordemos que él venía de Ur de los Caldeos, con un pasado, con una descendencia difícil, idólatra, que tenía que dejar atrás. Y eso es tan importante que a veces nos sucede a nosotros, que cuando no tenemos un encuentro con Dios de una magnitud así, a veces lo que nosotros traemos de nuestro pasado, pareciera que nunca terminamos de sacudirlo. Y por supuesto que quien hace eso no le permite proyectarse al futuro, con un futuro brillante, con un futuro de gloria, con un futuro de victoria, sino de una manera se queda luchando con pecados ocultos toda su vida. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado para que tengamos una vida diferente, le creamos a Dios. Que la aspiración, que el aliento de Dios entre a nuestra vida para que se imparta a Él. Y quiero decirte que eso ha sido ya posible con el Señor Jesús. Aun cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros tomamos de Él. Él es nuestra porción, porque la Biblia dice que Él es nuestra porción, lo que nos corresponde, lo que necesitamos. No más, no menos, es todo lo que nuestra alma necesita. Y por eso, si tú te das cuenta, nosotros podemos aprender que Dios estaba preparando a Abraham, y una de las cosas que lo estaba preparando es que nosotros vamos a ver después en el capítulo 18, los versículos 22 al 33, la primera intercesión realizada en la Biblia, o incluso escrita, hablada con Dios, escrita en la Biblia, justamente hecha por Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos dar cuenta que cuando Abraham comienza a hablar con Dios, según el versículo 17 y 18, primero vemos que hubo una aceptación de Abraham con Dios, para con Dios. ¿Sabes qué es lo que dijo Dios de Abraham? Le conozco. Génesis 17, 18. Le conozco. Qué hermosa expresión de parte de nuestro Dios, que pueda referirse a Abraham de esa manera. Le conozco. Sé quién es Abraham. Y yo sé que le va a enseñar a sus hijos después de mí. Tú y yo podemos tener muchos errores, pero Dios nos conoce y Él sabe lo que nosotros tenemos que hacer. Y sabes una cosa, tenemos que ser sinceros con Dios y decirle al Señor todo lo que nosotros padecemos, y decirle y declararle nuestro amor y que lo amamos por sobre todas las cosas. Somos pecadores, Él lo sabe perfectamente. Pero qué hermoso es que nuestro Dios, por la sinceridad, por todo lo que nosotros podamos ver, Él pueda decir de nosotros, le conozco. Así es que eso fue la primera cosa, la aceptación de Abraham para con Dios. Yo puedo darme cuenta también en la oración, especialmente, es la actitud de Abraham ante Dios. El versículo 22 del capítulo 18 nos dice que estuvo Abraham ante el Señor. ¿Sabes una cosa? Hace poco tuvimos una experiencia aquí en la iglesia de tener un reloj de oración. Y yo les decía a los hermanos que apartaran una hora. En ese momento póngase a orar, llévese su Biblia, léala, ponga un poquito música si quiere. De alguna alabanza que le recuerde y que le permita tener comunión y regocijo con el Señor. Sienta ese momento, esa hora que páselo con el Señor, esté ante el Señor, espere ante el Señor. Porque la Biblia nos dice de Abraham que él estuvo ante el Señor, según el versículo 22 del capítulo 18. Y que yo puedo ver ahí, hermano, una actitud de Abraham, de humildad, de humillación. A veces Dios va a permitir en nuestra vida cosas para que tú y yo nos demos cuenta que no hay dónde ir, para que nos demos cuenta que no hay tiempo para otra cosa, sino solo para humillarnos
y para decirle, Señor, aquí estoy, no tengo más a dónde ir, ayúdame, sálvame, extiende tu mano, toca mi cabeza, Señor. Y sabes una cosa, Dios lo va a hacer otra vez. Porque a Él le gusta que nosotros le hablemos. A Él le gusta que nosotros le creamos. Y yo te invito pues para que lo hagamos. Así es que Él tuvo en la primera intercesión registrada en la Biblia, me doy cuenta que Abraham tuvo aceptación delante de Dios. Le conozco. Y tuvo la actitud correcta delante de Dios. Estuvo ante el Señor. Tú y yo tenemos que estar ante el Señor. Y la tercera cosa, por supuesto, la decisión de Abraham de acercarse a Dios. Hay que creerle a Dios. Dice la Biblia que el que se acerca, crea que le hay. No tenemos que llevar nada, excepto una cosa. Fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo único que necesitamos. Acercarnos a Dios. Acercarnos a Él. Según el versículo 23, así dice la Biblia. Y sabes una cosa, y entonces ya comienza la intercesión a partir del versículo 24. La intercesión de Abraham a Dios. ¿Y sabes cómo se llama eso? Le abrió a Abraham su corazón a Dios. Cuando Abraham comienza a interceder delante de Dios, le abre su corazón. Y tú te darás cuenta que la oración a eso te lleva, para que tú y yo podamos abrirle nuestro corazón a Dios. Y cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a nuestro Dios, ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a tener la seguridad. Escúchalo, porque ahí te vas a levantar con la seguridad de que Dios te ha escogido también. Así es que, hermano, te invito para que de esa manera tú le puedas creer a Dios. Te ha escuchado Dios, te ha llamado Dios para que estés con Él. Y te invito para que tú y yo le podamos decir al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, habla mi corazón. Señor, habla mi vida. Señor, usa mis manos. Hermanos, tenemos un Dios vivo y tenemos que tener una relación viva con el Dios vivo. Padre, alabo tu nombre por la vida de todos los que puedan escuchar esta palabra y declaro que tú nos bendices y que tú nos concedes las peticiones y los deseos de nuestro corazón. Gracias por la iglesia que tú has ganado por tu propia sangre. Gracias por la localidad de esta iglesia aquí en Montreal. Bendice a la iglesia y a todos los hermanos en todo el mundo. Y que seamos la iglesia que ame tu nombre, que ame tu palabra y que ame tu presencia y tu venida, Señor. Porque tú prometiste regresar por nosotros para llevarnos donde tú estás. En el nombre de Jesús. Amén. Shalom. Bendiciones en Cristo. Amén.